Como siempre es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado a lo largo de las últimas semanas en medio de esta emergencia, en medio del confinamiento y en medio de la prohibición de vuelos hacia y desde nuestro país. Y tiene que ver con el drama que están viviendo cientos, miles de colombianos que siguen varados en diferentes regiones del mundo. Si bien hoy el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha dicho que han regresado a Colombia cerca de 5.000 colombianos que permanecían varados en diferentes puntos del planeta. Estas imágenes, por ejemplo, corresponden al fin de semana. Si bien es un número indeterminado el de colombianos que aún siguen esperando varados en algún lugar, los agarró la pandemia, los agarró el aislamiento, los sorprendió esta decisión tanto del gobierno colombiano como de muchos gobiernos del planeta de cerrar sus fronteras aéreas para tratar de frenar la propagación del COVID-19. Pues muy bien, esos colombianos, repito, muchos han regresado en lo que han denominado vuelos humanitarios, que hay que advertir que son humanitarios simplemente porque se abre la frontera para que venga el avión, pero igual estos colombianos, como el de este cartel, tienen que pagar por esos vuelos. En algunos casos cifras extraordinarias y haciendo una espera absolutamente angustiosa. Hay médicos, hay estudiantes, hay jóvenes deportistas, hay hombres de negocios, hay artistas, hay empresarios, en fin, hay turistas, hay colombianos en todas partes del mundo. En Cuba, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes médicos. En Lima, en Perú, también hay un grupo de jóvenes empresarios y artistas que llevan varados muchísimo tiempo. Repito, el director de Migración Colombia ha dicho que han hecho hasta lo imposible para realizar al menos 47 de esos llamados vuelos humanitarios. Pero, por supuesto, sigue el drama de esos colombianos que viven así, en condiciones donde ya no hay comida, donde ya no tienen recursos y donde esta situación los ha sorprendido a ellos en el exterior y a sus familias aquí en Colombia, pues con las consecuentes situaciones difíciles que están viviendo. Hemos contactado a tres de esos colombianos, que nos van a contar a nosotros y sobre todo a ustedes, nuestros televidentes de Sala de Prensa, un poco eso, para hacer un llamado precisamente a las autoridades. Saludo inicialmente en La Habana, Cuba, a Leonardo Sierra. Él es médico, estudiante de residencia de medicina en Cuba. Leonardo, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por atenderme. No, a ustedes tan queridos por aceptar. Y saludo de la parte superior de la pantalla, en la parte de arriba, en Lima, Perú, a otros dos compatriotas, a Deiner Bayona y a Edwin Amador. Muchas gracias de verdad los dos también por atendernos. Gracias de verdad a todo el equipo de trabajo de Caracol. Gracias, Juan Roberto, por esta oportunidad y el apoyo que nos das. Muchas gracias. No. Esa es la idea, apoyarlos, oírlos y sobre todo visibilizar la situación que están viviendo. Arranco con Leonardo en La Habana. Leonardo, ¿hace cuánto está usted en Cuba? Bueno, 4 años llevo de residencia, que es el tiempo máximo que llevamos acá, pero yo regresé a finales del año pasado y desde ese momento pues sigo en Cuba. El proceso lo iniciamos hace prácticamente 2 meses y seguimos esperando. Usted me dice que lleva ¿cuántos años estudiando en La Habana? 3 y medio, voy para 4 años. Ok, ¿el regreso estaba previsto inicialmente para cuándo? No, el problema nuestro es un poco más complejo, ¿no? No solamente somos los residentes, estudiantes médicos, estudiantes de especialidad médica, sino también turistas, familiares de nosotros. También hay personas que estaban realizando tratamiento médico o incluso estudiantes de artes, tanto escénicas como plásticas, que están aquí en el mismo grupo mixto de colombianos que estamos haciendo el proceso de gestión del vuelo humanitario. ¿Cuánto llevan en esa gestión, Leonardo? El 24 cumplimos 2 meses exactamente. Muy bien. Estos colombianos que están allí con usted, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo hacen? Porque pues si uno va a un paseo o a un tratamiento o a un curso, pues uno tiene tanto el tiempo como los presupuestos medidos. ¿Cómo hacen cuando de un momento a otro le dicen, ¿sabe qué? Se cerraron las fronteras. ¿Cómo están viviendo? Bueno, la situación varía en importancia crítica, por decirlo de una forma, de un grupo a otro. Los turistas son el grupo más prioritario, es decir, son personas que venían con una economía limitada, que están aquí prácticamente en este momento subsistiendo por la ayuda del gobierno cubano,
que es quien nos tiene habilitándoles espacios de vivienda. No hay situación de indigencia como tal vez en otros países pueda suceder con algunos colombianos, pero todo eso es gracias a Cuba, literalmente. El gobierno colombiano ha destinado fondos que no han alcanzado para la totalidad de las necesidades, y así han tenido que informar de los hoteles donde estaban los colombianos que tenían que hasta cierto punto cubrían los gastos y de resto ya no podían hacer cargo de eso. El caso de los estudiantes es un poco diferente en el sentido de que si bien nosotros estábamos cumpliendo los estudios, nuestra economía se basa en la economía familiar en Colombia, es decir, de los negocios que tuvieran familias, de arriendos, economía que prácticamente pues por la crisis se ha visto afectada, y pues la continuidad de los planes no puede seguir si no tenemos el sustento básico. Esa pregunta es clave, Leonardo, porque si los recursos se acaban, ¿cómo están haciendo las personas que están allí con ustedes? Bueno, en este momento nosotros, valga la pena comentar, el 8 de mayo le enviamos un documento de solicitud de recursos de atención médica y medicamentos a la Cancillería de Colombia para un grupo de 20 personas. Dentro de ellos, enfermos que se le han acabado los medicamentos, dentro de los turistas, hay una menor también de 8 meses que requiere control con cardiología, que es colombiana, está con su madre acá, tenemos una embarazada de 24 semanas también, todo esto en conocimiento de la Cancillería, que prácticamente estamos a la ayuda de allegados. La economía de nosotros se basa en este momento con el beneficio que tal vez las amistades aquí nos puedan colaborar con mantener el sitio de residencia, y pues lo más difícil ha sido realmente la adquisición de productos de canasta básica. Claro. Mire, ya quiero que hablemos, Leonardo, en instantes sobre el tema de estas acciones judiciales que ustedes han emprendido. Hay una tutela de por medio, ¿qué saben de los vuelos? Pero regálenme un instante, porque voy a Lima, Perú. Saludo a Edwin Amador. Edwin está allí junto a Deiner Bayona. Edwin, gracias por acompañarnos y cuéntenos el caso de ustedes dos. ¿Cómo fue? ¿Cómo terminaron varados en Lima? Ok, Juan, nosotros iniciamos una gira musical el día 13 de febrero de este año, y estábamos en plena gira en una ciudad que se llama Tarapoto, en la selva del Perú. Y ese día, el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra del cierre de frontera, el anuncio lo hizo de un día para otro. Es decir, ellos anuncian el domingo 14 o el domingo 15, algo así de marzo, que el día 16, al día siguiente, se cerraban las fronteras. Y por supuesto nosotros apenas alcanzamos a llegar de Tarapoto a Lima en un vuelo, pero no pudimos tomar el vuelo hacia Bogotá, y desde entonces quedamos atrapados, varados aquí en Perú con todo el grupo, y con más de 300 colombianos en este momento, porque ahora mismo somos como más de 300 colombianos que estamos varados acá en situación muy difícil, situación muy crítica. Los recursos económicos, por supuesto, ya se nos agotaron, y los alimentos prácticamente nosotros estamos, hasta donde ha podido, nuestros familiares nos han apoyado, nos han ayudado, pero ya también nosotros éramos parte de la economía familiar, nosotros éramos parte de la productividad de la familia, y hay que entender que por la situación, la familia en Colombia también están pasando dificultades en el sentido de que ya el trabajo no es lo mismo. Pues imagínense ahora con el problema de nosotros acá. Y la verdad, Juan Roberto, que la ayuda que nosotros pedimos, pero encarecidamente el apoyo, es que el gobierno, la Cancillería, el Migración Colombia y la Aerocivil aprueben lo más pronto posible, autoricen y programen el vuelo el vuelo humanitario de repatriación de los que estamos aquí. Sí, Deiner, sobre ese tema del vuelo, ¿ustedes ante quién han hecho la gestión? ¿Han ido a la embajada colombiana? ¿Han hablado con el consulado? ¿Qué les dicen allá? Hemos hablado con el personal del consulado, de Cancillería, pues hemos estado pendientes. Nos dicen que no han tenido aprobación, pues, de un vuelo humanitario. De todas maneras, nosotros somos conscientes de que pues, ese vuelo humanitario debería ser lo más urgente posible, pues pese a que no estamos pasando buenas cosas, sino pues muchas necesidades, ¿no? No es lo mismo que estar en nuestra tierra, Colombia, porque pues podemos ver de muchos lados y muchas partes. Lo más importante, Juan, que ahora le pedimos encarecidamente
de verdad al gobierno colombiano que por favor nos ayuden con un vuelo humanitario. Sabemos y somos conscientes que si tenemos que pagar para devolvernos, pues lo hacemos, pero ya estar en Colombia. Sí, no, es que eso sí délo por descontado. Yo creo que casi que decir que sea un vuelo gratis no lo va a hacer. Lo importante es que No, haya sí, ese vuelo. así es. Eso sí, no, Sí, no, de se lo acuerdo. digo es porque sé que para ustedes, es que a mí, perdónenme la expresión, pero me parece hasta casi un chiste que denominen vuelo humanitario cuando los colombianos han Sí, tenido que sacar una cantidad de plata enorme. Voy con Leonardo en La totalmente. Habana. Sí, y ya vuelvo a Lima. Leonardo, ustedes Gracias. allí, el grupo de estudiantes, el grupo de turistas, entablaron una acción judicial. ¿Ante quién lo hicieron y qué resultado obtuvieron? Y que, más o menos la misma pregunta que a Deiner y a Edwin, ¿qué respuesta han recibido tanto de la embajada como de las demás personas que hacen parte de la representación diplomática colombiana en la isla? Bueno, nosotros, como bien dices, planteamos una tutela, primero a través de un integrante de la lista y el resto, pues, por medio de un mecanismo que se denomina memorial, en un tribunal en Nariño, que era donde radicaba la familia del integrante, y allí pudimos realizar este proceder porque estamos, pues, en distancia, ¿no? Y las leyes son claras de cómo deben presentarse este tipo de procedimientos. Este tribunal al final falla a favor nuestro el día 7 de mayo. El 11 se notifica a Cancillería y a nosotros, pues, de la misma forma. Desde ese momento, la única noticia que hemos tenido de parte de Cancillería ha sido la que le dio en su momento a Caracol Noticias, diciéndole a la oficina de prensa que el vuelo estaba aprobado por medio de un mensaje, literalmente. Nunca ha habido un documento oficial, nunca ha habido una comunicación directa de parte de Cancillería, más allá de lo que el consulado nos ha dicho y nos reitera incluso en su última respuesta el 15 de mayo, donde nos dice que efectivamente Bogotá, haciendo referencia a Cancillería y al comité que está aprobando los vuelos, no habían aprobado, todavía no tenían conocimiento de ninguna aprobación de un vuelo en la ruta Habana-Bogotá. Entonces, estamos siempre en esa disyuntiva de esa situación. Lo que tenemos claro es, el 11 se notifica y la tutela nuestra es clara en los términos. Todos los protocolos de la resolución 1032, que es la que regula todo este procedimiento de los vuelos, entre comillas, humanitarios, dicta qué debemos hacer. Ya lo hemos hecho, incluso desde abril, todos esos protocolos estaban cumplidos. Entonces, a partir de la notificación, el gobierno, la Cancillería específicamente, tiene 10 días, creemos, hábiles para poder realizar lo que el juez le indica a la Cancillería colombiana. Sabemos que no hay limitación de migración, sabemos que no hay limitación de aeronáutica civil. ¿En qué sentido? Tienen la disponibilidad de recursos humanos, tienen la disponibilidad de los recursos materiales, porque nada más hoy la Embajada de Ecuador de Cuba hizo un vuelo cotizado con Wing, una aeronave que estaba en Bogotá, en El Dorado. Esta aeronave trajo nacionales cubanos aquí, obviamente aprovechando el vuelo. Es decir, Migración Colombia tuvo que estar vinculada, Aeronáutica Civil tuvo que estar vinculada para hacer el paso de los cubanos en Bogotá para retornar aquí a su país, y de asimismo pues la aerolínea va a hacer la recolección de sus nacionales ecuatorianos para llevarlos hasta Quito, haciendo una escala en Bogotá o Cali, nada más técnica, es decir, para recarga de combustible, pero lo que sabemos es que entonces sí existe la maquinaria, sí está toda la entramada necesaria para realizar ese tipo de vuelos, y no entendemos por qué la falta de eficacia, la falta de eficiencia en el desarrollo de esos vuelos con tantos casos que realmente necesitan esto de forma urgente. Sí, además uno, a lo que sí llama la atención, eso hablábamos, le preguntábamos hoy al señor de Migración, es que han autorizado vuelos mucho más lejanos. Uno ha escuchado de vuelos en Indonesia, en el Lejano Oriente, y los han autorizado con más facilidad. Vuelvo a Lima con Deiner y con Edwin. Quiero arrancar con Edwin. Cuéntenme de esas gestiones que han hecho ante las autoridades colombianas allí. ¿Qué les dicen? Lo mismo que a Leonardo, ¿qué razón les dan? Sí, nosotros hemos adelantado comunicaciones con el consulado de Colombia acá en Perú, en Lima. De hecho, unos colombianos también presentaron una acción de tutela, igual que Leonardo, solo que por un error, y desconozco un error jurídico que hubo allí, no la aprobaron positivamente, pero se está haciendo nuevamente la acción de tutela, porque realmente nosotros no entendemos. En un principio
los vuelos que aprobaban, los vuelos humanitarios, entre comillas. Eh, Escuché varias veces a la señora canciller Claudia Blum diciendo que eran 3 vuelos semanales. Entonces, yo digo, no entiendo por qué 3 vuelos semanales, si se podría hacer un vuelo humanitario, uno diario, o sea, que fuera de lunes a viernes serían 5 vuelos humanitarios, uno por día, siendo que Bogotá normalmente es una ciudad que recibe, creo que como 80, 100 vuelos internacionales diariamente. ¿Qué problema podría haber de recibir un vuelo diario? No sé si eso cambió, si esa política cambió a partir de esta semana, eh, pero ya y hemos hecho gestiones en la Cancillería y de verdad que no entendemos cuál es la razón por la cual se ha demorado tanto este vuelo de repatriación de nosotros, porque ya cumplimos 65 días, Juan Roberto. 65 días. Mire, un poco con Deiner y también con Leonardo, quería como hablar un poco del tema humano, porque si bien es desesperante estar encerrado, como le está pasando a millones de colombianos aquí por el tema de la cuarentena, ¿cómo es, Deiner, estar encerrado uno tan lejos de su casa? Quería hablar de ese tema, Juan, porque es súper importante. Mira que, bueno, estando encerrados, nosotros tenemos más de 65 días de estar aquí encerrado. No es fácil, digamos, estando en familia, pues quizás uno se aguanta o se le aguanta a la familia, estando pues en familia, todo se transa, todo va distinto. Muy diferente estar lejos de la familia y estar encerrado, que digamos que es como estar preso, pues gracias a Dios no, pero no es fácil, ¿no? No es fácil estar lejos y aparte de estar lejos, estar encerrado, porque no poder salir o por enfermedad o de todas maneras por cumplir normas, ¿no? Porque también estamos llevando todo a como las autoridades lo dicen, mucho cuidándonos, lavándonos las manos y estando pues pendiente de todos esos procesos. Sí, es un tema doloroso. Leonardo, en La Habana las condiciones cómo son, digamos, de movilidad, hay restricciones como las hay aquí en Colombia. ¿Cómo es la situación ya de vida del día a día allí en la isla? Bueno, básicamente las medidas son similares a las de Colombia en este momento respecto al aislamiento social, a la indicación de las medidas de seguridad, es decir, de mantener la distancia entre personas, del uso de guantes, el uso de tapabocas, de soluciones antisépticas. Esto es similar, todo se disminuyó al mínimo, igual que en Colombia, toda fuerza del labor o se prohibieron todo tipo de aglomeraciones también, ¿no? El tema aquí realmente es un poco complejo, es en la capacidad de abastecimiento que tenemos nosotros los integrantes de la lista, ¿no? Es difícil porque Colombia tiene una moneda devaluada respecto al dólar que nos ha perjudicado de gran manera. No es fácil pasar, cuando empezamos muchos de nosotros aquí, de un dólar a 2.800, 2.900, a pasar a un dólar a 4.000, 4.100. O sea, prácticamente estamos llegando al doble del costo en que empezamos todo el proceso nosotros. Y adquirir, no es lo mismo pagar 2.000 pesos por una botella de agua, un ejemplo, de 1 litro, a pasar a pagar 4.000, 4.500 de un momento a otro por toda esta crisis. Es decir, aparte de que no hay dinero, pues la situación de devaluación de la economía colombiana respecto al dólar nos ha perjudicado de gran manera para abastecernos aquí. No, eso es una locura. Mire, Leonardo, Deiner y Edwin, ya estoy llegando ya al cierre de esta charla con ustedes, pero quería arrancar con Edwin y con Deiner. Entiendo que la situación es muy difícil, a veces es muy fácil uno desde aquí decirlo, pero quisiera que enviaran un mensaje a sus familias. Aprovechen este espacio, arranco con Deiner y con Edwin, para que envíen un mensaje a sus familias aquí en Colombia. Bueno, enviarles un abrazo, decirles que primero que todo a toda mi familia, a Bayona, allá en Valledupar, a todas las familias en Colombia, que tengan esperanza, que siempre colocando a Dios por delante, que ese Dios es el que nos da todo, la vida, el dueño de todo. Pues meditando mucho, orando, mucha oración, porque yo sé que esto va a pasar. Yo sé que no hay mal que dure 100 años, espero que lo resista. Sé que Dios está ya poniendo la mano y que no se preocupen, que pronto vamos a estar juntos. Sí, igual, Juan, a mi esposa, a mis hijas que están en Bogotá, bueno, que las amo mucho, que las extraño demasiado y bueno, ellas siempre están ahí para apoyándome y a toda mi familia en el resto de Colombia, en Sincelejo, en Barranquilla. De verdad, gracias por el apoyo de todos los días, es un apoyo moral
las llamadas, que es muy importante estar en contacto con ellos. Y como dice Deiner, fortalecidos en Dios, y aquí estamos porque finalmente Él es el que nos da la fortaleza y la paciencia y la gran tolerancia que hemos tenido y paciencia para soportar esta situación tan difícil. Sí, señor. Leonardo en La Habana, un mensaje a su familia. Bueno, primeramente a mi esposa y a mi madre, la primera en Ibagué y la segunda en Pereira, que sigan cumpliendo las medidas que deben ser para su autoprotección, para la protección del resto de nuestros miembros en la familia. Y quería también mencionar a todas las demás familias de los colombianos aquí en Cuba que han estado pendientes del proceso, que nos han estado apoyando en la difusión, que hemos llevado un proceso largo como todos los colombianos en el mundo, pero que no podemos desfallecer ya en este momento. Tenemos que seguir exigiéndole, pidiéndole a la Cancillería que haga efectivo todas aquellas acciones que efectivamente son para el beneficio de sus connacionales. Pues nada, Leonardo, mil gracias por habernos acompañado. Un saludo y lo seguimos acompañando. Vamos a seguir pendientes de su caso allí en La Habana. Leonardo, un abrazo. Gracias. Lo mismo a Edwin y a Deiner en Lima, en Perú. También un gusto haberlos tenido y repito, vamos a estar muy pendientes, que es nuestra labor, es nuestra misión, estar pendientes de estos compatriotas que siguen varados en el exterior. Juan, muchísimas gracias, Juan, por tu apoyo y a Noticias Caracol, a todo el equipo de trabajo. Que Dios los bendiga, gracias por estar pendientes de nosotros. Se los agradecemos porque ustedes son el puente, el único canal que tenemos para que el gobierno nos escuche. Gracias por este lindo espacio. A ustedes, muy queridos, muy amables, el drama de estos colombianos, repito, un número indeterminado de ellos en los 5 continentes aún esperando, repito, a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno, pues sigue siendo muy grande el número de colombianos que siguen por fuera esperando que se abran los cielos en esos vuelos humanitarios para regresar al seno de sus hogares. Una pausa y ya viene Ricardo Espina con el radar aquí en Sala de Prensa. Y al cierre de Sala de Prensa, como todos los días, don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, con su radar. Don Richie. Buenas noches. Hoy en el radar está la reparación de las FARC a centenares de miles de víctimas que dejaron sus actos violentos durante 50 años de conflicto armado en el país. Ese ha sido uno de los temas más polémicos, incluso desde el momento en el que comenzaron las negociaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en Cuba. Y hoy lo que se ha conocido en medio de un debate promovido en el Congreso por el Centro Democrático es que es muy poco el cumplimiento de las FARC a esa reparación material a sus víctimas. Algunos cifran ese número en más de 200.000 personas, sin contar con que hay millones que han sido víctimas también de desplazamiento forzoso. Lo que han explicado desde la Alta Consejería para la Estabilización, en cabeza de Emilio José Archila, es que las FARC tienen un compromiso que vence en principio el próximo 31 de julio de entregar más de 520.000 millones de pesos en tierras, en semovientes y también en lingotes de oro y en otro tipo de bienes para la reparación material de esas víctimas, y que hoy solamente han entregado cerca de 2.000 millones de pesos entre algunos dólares, unas tierras y otro tipo de bienes. Las FARC se defienden afirmando que en su momento le dijeron al gobierno colombiano que estaban listas centenares de miles de cabezas de ganado en las llanuras del sur oriente de Colombia para reparar a las víctimas, y que como el gobierno no los recogió, pues simplemente no logró que se monetizaran y se pudiera entregar esa reparación efectiva a quienes han sufrido por el conflicto armado. De igual manera, las FARC, a través del senador Carlos Antonio Lozada, afirman que muchos de los bienes y particularmente sus terrenos son baldíos porque ellos se apropiaban de ellos a pesar de que en escrituras pertenecen al Estado, lo cual pues no es una reparación efectiva. Las FARC tendrían que entregar cerca de 500.000 millones de pesos en reparación antes del próximo 31 de julio. El gobierno anticipó que por cuenta de las dificultades que puede haber causado el coronavirus, seguramente ampliará ese plazo durante 1 o 2 meses más. Pero el trasfondo es que uno de los pilares del acuerdo de La Habana y del Teatro Colón, como es la reparación, por ahora está cojo por cuenta de la falta de cumplimiento de la guerrilla de las FARC.
Muy bien, don Ricardo, con su radar y el tema de los bienes que debía haber entregado la exguerrilla hoy en reinsertada a la vida civil. Terminamos sala de prensa aquí de Noticias Caracol Ahora. Ya viene Signo Pesos. Feliz noche para todos.